¿Qué tal? Hasta la clase de hoy hemos estudiado los conceptos básicos de información. Hemos relacionado la cantidad de información, o mejor dicho, hemos relacionado la información con la cantidad de sorpresa que nos ofrece la ocurrencia de un evento. Comenzamos viendo 4 ejemplos muy simples, en donde algunos de ellos eran sorpresivos y otros no, porque estábamos seguros de que iban a ocurrir. Entonces, con ello concluimos que mientras menos probable es un evento, más información nos va a aportar. Hasta ese punto no teníamos una medida para expresar la cantidad de información en la ocurrencia de un evento. Entonces, pues nos dimos a la tarea de buscar una información que nos permitiera cuantificar cuánta información o cuantificar la cantidad de información que ocurre en la ocurrencia de un evento. Y bueno, vimos que ya que la información que ocurre en un evento está relacionada de manera inversamente proporcional con la probabilidad de ocurrencia del mismo, pues comenzamos con esta expresión. Sin embargo, vimos que el inverso de la probabilidad de ocurrencia del evento no es una medida adecuada para ello, porque cuando la probabilidad de ocurrencia del evento tiende a cero, la cantidad de información es infinito, lo cual físicamente no es posible. Entonces interpretamos esto como la función del inverso de la probabilidad y vemos que esa función adecuadamente puede ser el logaritmo base 2 del inverso de la probabilidad. Esta es la función que hemos manejado para la cantidad de información de un evento y entonces ha sido la que hemos adoptado. Posteriormente definimos lo que es la entropía. Dijimos que pues, no estamos interesados en particular en la ocurrencia de un solo evento, sino en el promedio de la información que aporta la generación de símbolos por una fuente. Y eso es la entropía. Entonces expresamos la entropía como la sumatoria de la probabilidad de ocurrencia de cada evento multiplicada por la cantidad de información que produce la ocurrencia del mismo para todos los eventos. Y eso es la entropía. Así la expresamos e hicimos algunos ejemplos. En particular, los ejemplos que hicimos fueron los ejemplos de la moneda alterada, de la moneda no alterada y del experimento de lanzamiento de 2 dados. Con eso terminamos la clase anterior. Ahora vamos a continuar con los conceptos básicos de la teoría de la información. Vamos a ver cómo se relaciona la entropía y la incertidumbre. La entropía, pues como lo hemos visto, es una medida de incertidumbre. Cuando se reduce la incertidumbre, se gana información. Entonces, la información y la entropía son 2 lados de la misma moneda. La información promedio comparte la misma definición con la entropía. Si nos referimos ya sea a la información promedio o a la entropía, pues depende de si nos es dada o quitada la información. Por ejemplo, si una variable tiene alta entropía, entonces la incertidumbre inicial sobre su valor es alta. Por definición, esta es igual a su entropía. Si nos dicen el valor de la variable, entonces en promedio nos han dado información igual a la incertidumbre, o sea, la entropía, que teníamos sobre su valor. Veamos entonces que en esta diapositiva hablamos de cómo se relaciona la entropía y la incertidumbre. Sobre todo en las comunicaciones vamos a estar hablando de entropía. Es el concepto que estamos manejando desde la clase pasada y que vamos a utilizar notablemente en todo este video, en toda esta clase. Tomen el tiempo necesario para las notas de esta diapositiva. Voy a pasar a la siguiente. Entonces, de lo anterior decimos que recibir una cantidad de información es lo mismo a que nos hayan quitado exactamente la misma cantidad de entropía. Así se relacionan la entropía y la incertidumbre. ¿Cuáles son las unidades de la entropía? La clase pasada vimos que manejamos los bits, ya que hablamos de comunicaciones digitales y ya que utilizamos el logaritmo base 2 para hacer nuestros cálculos. La base del logaritmo b no es de importancia, solo decide la unidad de información. ¿A qué me refiero con esto? Bien, por ejemplo, así como 1 kilómetro son igual a 1000 metros, b solamente es un cambio de unidades que no altera la cantidad de información que se describe. Recordarán que vimos el video de la Khan Academy, en donde pues, el presentador muestra cómo en una báscula se colocan la misma cantidad de información pero representada de distintas formas y nos tiene que dar exactamente la misma medida. Entonces a esto nos referimos aquí. Si la base del logaritmo es 2, entonces estamos hablando de bits. Si la base del logaritmo es e, entonces la operación es un logaritmo natural y la unidad de la información son los nats. Y finalmente, si la base del logaritmo es 10, entonces
hablamos que la unidad de información son los Hartleys. Sin embargo, esta se comprobó que no es una medida adecuada para la información y solamente se cita por motivos históricos. Bueno, ya que conocemos el concepto de entropía y sabemos lo que es la capacidad del canal de comunicaciones, vamos a ver cómo se relacionan uno con otro. Esto es fundamental porque pues, lo que queremos llegar es a la comprensión de los resultados de Shannon en su artículo Una teoría matemática para las comunicaciones de 1948. Sabemos que un canal de comunicaciones tiene una capacidad finita y que está determinada por sus características físicas. La fibra óptica, por ejemplo, los canales de radio, los canales cableados, etc., son ejemplos de canales de comunicación. Y todos ellos tienen una capacidad finita en términos de su velocidad de transmisión. Si hablamos de transmisiones digitales, entonces hablamos de que la capacidad está dada en bits por segundos, o kilobits por segundo, o megabits por segundo, o gigabits por segundo, etc. A esa capacidad nos referimos. Entonces, ¿cómo se relaciona esta capacidad con la entropía de una fuente? La entropía está definida en términos del comportamiento probabilístico de una fuente de información, como hemos visto. La fuente produce una serie de símbolos, cada uno de esos símbolos tiene una probabilidad de ocurrencia asociada, y entonces con esas probabilidades podemos calcular la entropía de la fuente. La capacidad ahora es la habilidad intrínseca de un canal para conducir información, y la capacidad se relaciona naturalmente con las características de ruido del canal, como los vengo mencionando. Si la entropía de una fuente es menor que la capacidad del canal, entonces se puede lograr una comunicación libre de errores. Y este resultado lo enmarco porque es el resultado principal del artículo de Shannon, Una teoría matemática de las comunicaciones. Entonces, esto que está enmarcado, pues les sugiero ampliamente que tomen nota de ello. Y que al final de esta presentación ustedes estén seguros que comprenden a qué me refiero. Pónganle asterisco. Así como lo hemos visto, en términos de las probabilidades de ocurrencia de algún evento, pues la información tiene propiedades básicas. La primera es de que si la información de la ocurrencia de un evento es igual a 0, pues eso quiere decir que la probabilidad de ocurrencia de ese evento es igual a 1. Estamos absolutamente seguros que va a ocurrir. Como el ejemplo de que nos dicen que el sol va a salir del lado oriente, pues siempre sale del lado oriente. Entonces esto significa de que si estamos absolutamente seguros del resultado de un evento, aún antes de ocurrir, no hay información ganada. La segunda propiedad es de que la información de un evento XY va a ser mayor o igual a 0 siempre y cuando la probabilidad esté cotada entre 0 y 1, lo cual sucede siempre. ¿Qué significa esto? Significa que la ocurrencia de un evento X igual a XY ofrece alguna información o bien ninguna información, pero nunca trae pérdida de información, o sea, la información jamás va a ser negativa. Ahora, si tenemos dos eventos, XK y XY, y si la cantidad de información que aporta XK es mayor que la cantidad de información que aporta XY, pues eso significa que la probabilidad de ocurrencia de XK va a ser menor que la probabilidad de ocurrencia de XY, tal y como lo hemos visto. Esto se interpreta como mientras menos probable sea un evento, más información ganamos cuando sucede. Lo ratificamos de lo que hemos visto desde el inicio de este tema. Bueno, esto trae entonces como conclusión aquí en esta parte que la entropía, que se representa como h de x, es una medida del contenido promedio de información por símbolo de la fuente, como lo hemos mencionado. Entonces, esta parte es importante comprenderla. Hemos visto la expresión de la entropía y entonces se describe como lo tenemos enmarcado en pantalla. Continuamos con algunas propiedades de la entropía. La entropía de una fuente discreta sin memoria está acotada entre 0 y logaritmo base 2 de k. Acá se le conoce como el radix, como el número de símbolos del alfabeto. El alfabeto lo representamos por la variable x de la fuente. Tenemos dos casos. Los casos en donde la probabilidad de ocurrencia del evento xk es igual a 1, o cuando tenemos k eventos uniformemente distribuidos. En el primero, pues significa que no tenemos incertidumbre, como ya lo vimos, y en el segundo, la máxima incertidumbre. Así está acotada la entropía de una fuente. Continuamos con la entropía de una fuente binaria sin memoria. En una fuente discreta sin memoria, los símbolos de la fuente son estadísticamente independientes. Significa que la ocurrencia de uno pues no depende de la ocurrencia de otros. El símbolo 0 ocurre con probabilidad P0. Es una fuente binaria, o sea, tenemos los símbolos 0 y 1. El símbolo 1 ocurre con la probabilidad complementaria, 1 menos P0. Si eso lo metemos en la expresión de la entropía, pues nos va a dar que la entropía es
menos P0, logaritmo base 2 de P0, menos 1 menos P0, logaritmo base 2 de 1 menos P0. Esto en bits. Trazamos la gráfica. Ustedes pueden utilizar MATLAB u Octave o cualquier herramienta para trazar este tipo de gráficas, lo cual sería un buen ejercicio para verificar que el comportamiento de la entropía de una fuente binaria sin memoria se comporta de la manera como vemos en pantalla. Ahora, en las comunicaciones digitales no estamos interesados en la transmisión de dígitos binarios que no tengan necesariamente nada que ver entre ellos. Lo que pretendemos en las comunicaciones digitales es transmitir pues varios bloques de dígitos. Un solo dígito no nos va a interesar. Nos va a interesar una secuencia de ellos arreglados en bloques. Entonces frecuentemente hablamos de bloques en lugar de hablar de símbolos. Ahí tenemos un bloque de 8 símbolos o de 8 dígitos, y ahí tenemos otro bloque. Cada bloque está comprendido de n símbolos sucesivos de la fuente. En estos ejemplos, pues los n símbolos, n es igual a 8. Cada bloque se produce por una fuente extendida con alfabeto x a la n, que tiene k a la n bloques distintos. Entonces h es el número de símbolos distintos de la fuente. Pueden hacerlo a mano para comprender cada uno de estos parámetros. La probabilidad de un símbolo en x a la n es igual al producto de las probabilidades de los n símbolos de la fuente, porque son eventos independientes. Entonces esto de un curso básico de probabilidad, pues lo sabemos. La entropía de la fuente extendida, vamos a tener esto como la propiedad de la entropía de una fuente extendida. H de x a la n va a ser igual a n por h de x. Entonces, si tenemos que lo que nos interesa es transmitir bloques en lugar de símbolos independientes, pues vamos a arreglar en bloques los símbolos que produce una fuente, como lo que vemos aquí, como los dos ejemplos de 8 dígitos, y nos interesa saber cuál es la entropía de la fuente, pero en este caso es una fuente extendida porque está produciendo bloques de datos. Si queremos, entonces podemos calcular la entropía de la fuente extendida, o bien, como ya conocemos el número de símbolos sucesivos de la fuente, en este caso son 8, pues simplemente multiplicaríamos n por la entropía de la fuente simple. A esto es lo que queremos llegar. Vamos a hacer un ejemplo en donde encontramos un lado y comprobamos el otro. Esta parte es muy importante de comprender, así que les pido su atención específica para el ejemplo que vamos a realizar. Entropía de una fuente extendida. Considera una fuente discreta sin memoria cuyo alfabeto de la fuente es x0, x1 y x2. O sea, solamente hay 3 eventos que se producen, 3 elementos en el alfabeto de esta fuente. Tiene las siguientes probabilidades. Para que ocurra x0, la probabilidad es un cuarto. Para que ocurra x1, la probabilidad es un cuarto. Y para que ocurra x2, la probabilidad es de un medio. Nos piden calcular la entropía de la fuente. Esta es la fuente sencilla. Ya conocemos la expresión de la entropía de la fuente. Saquen papel, lápiz y goma y hagan la expresión. La entropía de la fuente pues va a ser esta expresión. Tiene 3 elementos porque hay 3 símbolos. Convenientemente, pues las probabilidades están dadas como fracciones y casualmente, pues esas fracciones, al encontrarles el inverso, van a ser potencias de 2. Ahí tenemos logaritmo base 2 de 1 entre P0 y logaritmo base 2 de 4. Lo mismo para los otros, logaritmo base 2 de 4 y logaritmo base 2 de 2. ¿Cuál es el logaritmo base 2 de 4? No necesitamos calculadora para hacer esto. El logaritmo base 2 de 4 va a ser, el resultado van a ser el número de bits que necesitamos para representar al 4. ¿Cuántos bits necesitamos para representar al 4? Pues 2, 4 combinaciones distintas. Lo mismo para el siguiente logaritmo. ¿Cuántos bits necesitamos ahora finalmente para representar a 2? Pues nada más necesitamos un bit. Hagan esto ustedes sin sacar la calculadora y comprueben que pues, el resultado es 3 medios de bits, o sea 1.5 bits de la fuente simple. Ahí tenemos el primer resultado. Lo que queremos comprobar es la expresión enmarcada de la diapositiva anterior. Ahora decimos, no estamos interesados en símbolos solitos, individuales. Lo que queremos es generar bloques. Y es lo que hace una fuente extendida. Ahora por eso vamos a pasar a la siguiente parte. Consideremos ahora la extensión de segundo orden de la fuente, siendo que el alfabeto de la fuente consiste de 3 símbolos, los que vimos hace un momento. x0, x1 y x2. Entonces el alfabeto de la fuente x cuadrada de la fuente extendida tiene 9 símbolos. Vamos a ver qué significa eso.
Ya tenemos estos tres símbolos, x0, x1 y x2. Pero vamos a extenderla a su segundo orden. Quiere decir que vamos a producir bloques de dígitos hasta ese orden. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, tenemos los símbolos de x cuadrada. Vamos a ver que son 9 símbolos. ¿Cómo se producen esos 9 símbolos? Tomamos los tres símbolos originales, que x0, x1 y x2. Nos fijamos en el primero, x0, y lo combinamos con los tres que existen en el conjunto inicial. Con x0, con x1 y con x2. Ya hicimos las secuencias correspondientes a x0. Ahora nos fijamos en x1 y lo combinamos con x0, con x1 y con x2. Y finalmente nos fijamos ahora en x2 y lo combinamos con x0, con x1 y con x2. Ahí tenemos la fuente, la extensión de la fuente de segundo orden. Evidentemente, pues son 9 símbolos. ¿Cómo encontramos las probabilidades de ocurrencia de esos 9 símbolos de x cuadrada? Pues multiplicamos las probabilidades de ocurrencia, en este caso, probabilidad de x0 por probabilidad de x0. Un cuarto por un cuarto nos da un 16avo. Lo mismo para todas las demás. Bueno, pues ahí tenemos las probabilidades de ocurrencia de los símbolos de la fuente extendida, x cuadrada, la que nos va a producir bloques en lugar de símbolos solitos, como hace un momento. Nos piden encontrar la entropía de la fuente extendida, se representa como h de x cuadrada. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya conocemos la expresión de la entropía. Introducimos cada uno de esos valores. Les pido de favor que ustedes lo hagan ustedes mismos en el papel y calculen esto. Nuevamente, para esta expresión no se necesita calculadora. Solamente necesitamos operar con fracciones y saber encontrar el logaritmo base 2 de esos parámetros. Vamos a encontrar que la entropía de la fuente extendida de segundo orden es de 3 bits. Pero ¿qué nos decía la expresión que encontramos hace un momento? O que mencionamos hace un momento. Pues que la entropía de la fuente, en este caso de segundo orden, si conocemos esa entropía, pues no tenemos que tomarnos la molestia de hacer ese cálculo. Si tenemos la entropía de la fuente individual, solamente la multiplicamos por el orden, que en este caso es 2. Y entonces h de x cuadrada es 2h de x. ¿Cuánto obtuvimos como entropía de la fuente sencilla? Obtuvimos 3 medios de bits, o sea 1.5 bits. Y ahora aquí obtenemos 3 bits, que es el doble, en este caso. Bueno, eso nos ratifica la expresión que acabamos de mencionar. Lo mismo podemos extender hasta un tercer orden la fuente, y así consecutivamente en función de cómo vamos a codificar a la misma. Esto nos va a llevar entonces a, pues, la función elemental que tiene el bloque del codificador de fuente en un sistema de comunicaciones digital, que es la compactación de datos. Para la transmisión eficiente de una señal se debe eliminar la información redundante, como hemos mencionado desde el inicio del curso. Sin pérdida de información significa que tenemos una compactación o compresión de datos sin pérdidas, es decir, el receptor va a ser capaz de recuperar totalmente la información que fue transmitida desde el emisor. Se pueden reconstruir los datos originales sin pérdida de información. La entropía de la fuente entonces va a ser el límite fundamental en la remoción de redundancia de datos. Por eso es importante saber cuál es la entropía de la fuente. Si al final vemos que calculamos la entropía una vez que compactamos los datos y obtenemos una entropía menor que la fuente original, entonces algo estamos haciendo mal. Por eso la entropía de la fuente se ve como el límite fundamental en la compresión. La compactación de datos, ¿cómo se realiza? En clase les hablé de un ejemplo. El ejemplo tiene que ver con que yo les preguntaba, ¿conocen ustedes cuáles son los algoritmos que se implementan en los programas que comprimen los archivos, como los archivos .zip o .gzip o .bz2 o .7z? Y yo les decía, esos algoritmos implementan algoritmos de Hoffman. Los algoritmos de Hoffman permiten compactar los datos. La base aquí es exactamente la misma. Se asignan descripciones, o sea, secuencias de bits cortas a los resultados frecuentes y descripciones de bits largas o grandes a los menos frecuentes. Como el ejemplo del alfabeto, les decía que la letra E, por ejemplo, se produce muy frecuentemente. Y en ese caso, si vamos a codificarla en el canal, a la letra E le daríamos pues una secuencia de dígitos muy corta comparada con las letras que se producen con menor frecuencia como la W, que recibiría una secuencia de dígitos más larga porque se produce menos frecuentemente. A eso nos referimos aquí. Y para ello pues se utilizan códigos que se llaman códigos por prefijo. Su nombre lo dice todo. Supongamos que tenemos una fuente discreta sin memoria que tiene el alfabeto de K símbolos desde S0 hasta SK-1. Y cada uno de esos símbolos tiene probabilidad de ocurrencia P0, P1 hasta PK-1.
Si vamos a codificar en el emisor, el decodificador tiene que tener la capacidad de que cada una de las palabras que decodifique sean únicas. O sea, esto significa el código debe ser unívocamente decodificable. Las palabras no tienen que confundirse entre ellas. Tienen que tener una única representación. La palabra de código asignada al símbolo fuente SK pues va a estar compuesta como vemos en pantalla. MK1, MK2 hasta MKN. N es el tamaño de la palabra del código. El prefijo va a estar dado por MK1 hasta MKI. Y entonces definimos un código de prefijo como un código en el cual ninguna palabra del código es el prefijo de alguna otra. Esto es a tomar nota. Veamos un ejemplo. Tenemos una fuente que produce 4 símbolos, S0, S1, S2 y S3. Sus probabilidades de ocurrencia son 0.5, 0.25, 0.125 y 0.125. Con toda certeza los que se producen en esta fuente, los símbolos que se producen en esta fuente más frecuentemente son S2 y S3. Los símbolos que tienen menor probabilidad son S2 y S3. Y vamos a ver cómo se les codifica en estos ejemplos. Lo que queremos aquí reconocer es cuál de los códigos que se van a poner en las columnas sí es un código de prefijo y cuál no lo es. El código 1 asigna el dígito 0 al símbolo S0, el dígito 1 al símbolo S1, los dígitos 0, 0 al símbolo S2 y los dígitos 1, 1 al símbolo S3. Nos preguntamos entonces, ¿es el código 1 un código por prefijo? Pues vamos a ver que el código 1 no es un código de prefijo, porque 0 es un prefijo de 0, 0 y 1 es un prefijo de 1, 1. ¿Qué significa? Este 0 sirve como inicio de estos dos dígitos. Se confundiría entonces en el canal si hacemos eso. Este 1 igual es el inicio de la representación para ese 3. Entonces este no es un código de prefijo. Y no es adecuado entonces para codificarlo de esta manera y para compactar los datos. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos el código 2. Tenemos el código 2. Vemos que este además cumple con las propiedades que hemos dicho. ¿Cuál es el símbolo con mayor probabilidad de ocurrencia? Es el símbolo S0. Se le asigna una secuencia muy corta, de hecho la más corta de las 4. Luego tenemos otro con probabilidad 0.25. Se le asignan 2 dígitos, uno más. Y a los que son menos probables, los que ocurren menos, le asignamos 3 dígitos. Nos hacemos la misma pregunta. ¿Este es el código 2, un código por prefijo? La respuesta es de que sí es un código de prefijo, porque ninguna palabra del código es prefijo de alguna otra. Compruébenlo ustedes. Comenzamos con el 0. Ninguna de las otras 3 palabras de código comienzan con 0. El siguiente es 1, 0. Ninguna de las otras 3 palabras de código comienzan con 1, 0. Y así para las otras 2. Finalmente el código 3, nos preguntamos también si este es un código por prefijo o un código de prefijo. La respuesta es de que no es un código de prefijo porque cada palabra es prefijo de la siguiente. Veamos, tenemos esta palabra 0. Sin embargo, el siguiente empieza con 0, ya es el prefijo. Esta 0,1, pues el siguiente empieza con 0,1, que es el prefijo. 0,1,1 es el prefijo de la última palabra. Entonces, para nada es un código de prefijo. De esos 3 códigos, el único que es un código de prefijo es el código 2. Que sería adecuado para codificar los símbolos de esta fuente con esas probabilidades de ocurrencia. Ahora ya vimos lo que haría a la base el emisor, el codificador de fuente. Si sabemos cómo codificar en la fuente, tenemos que saber cómo decodificar en el receptor. ¿Cómo lo hace? El decodificador de fuente comienza al inicio de la secuencia y decodifica una palabra a la vez. Va a configurar o construir un árbol de decisión, como el que se presenta aquí. Tenemos el estado inicial. Cada vez que vayamos recibiendo dígitos vamos a ir construyendo palabras de código que nos va a llevar a un estado final. Los estados finales son S0, S1, S2 y S3. Entonces aquí menciono, una vez que cada estado terminal emite su símbolo, se reinicia el decodificador a su estado inicial. O sea, una vez que llegamos a alguno de los estados S0, S1, S2 y S3, regresamos al estado inicial. Cada bit en la secuencia codificada recibida solo se examina una vez. O sea, seguimos avanzando. Como ejemplo, ¿cómo se decodifica la secuencia 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 y 3 ceros? En este caso, el receptor está recibiendo esta secuencia. Comienza con el dígito 1. Estamos en el estado inicial.
Vamos a comenzar con el dígito 1. Después del 1, ¿cuál sigue? Vemos, sigue el 0. Entonces nos vamos hacia arriba y vemos que llegamos al estado S1. Entonces comenzamos a hacer la decodificación. Los primeros dos dígitos que están resaltados aquí, 1, 0, corresponden a S1. Ya llegamos a este estado final, S1, y ahora regresamos al estado inicial. O sea, se resetea, se reinicia el decodificador. Regresamos al estado inicial y ahora tenemos 1, 1, 1. 1, 1, 1. Y nos lleva al estado final S3. Ahora tenemos S1 y S3. Ya llegamos a S3, regresamos al estado inicial. Ahora tenemos 1, 1, 0. 1, 1, 0, como indica la flecha roja, que corresponde a S2, porque nos lleva a ese estado final, S1, S3 y S2. Regresamos al estado inicial. Tenemos un dígito 0, que nos lleva a S0, S1, S3, S2 y S0. Regresamos al estado inicial. Tenemos otro dígito 0, nos lleva otra vez al estado de S0. Finalmente tenemos S1, S3, S2, S0 y S0, que es así como lo decodifica el receptor si recibe esa secuencia de dígitos. Qué interesante. Bien, pues este es un ejemplo de codificación y de decodificación por prefijo. En este punto ya estamos en medida de realizar algunos ejercicios con todos los conceptos que hemos visto. Aquí les voy a mostrar 3. Les voy a pedir de favor lo siguiente. Ustedes van a ver los ejercicios aquí escritos en pantalla. Mi sugerencia es de que tomen nota en papel. Una vez que hayan tomado nota en papel, resuelvan cada uno de ellos. Ahí detengan el video y posteriormente vean el resultado. Si ustedes ven el resultado primero y después lo verifican en papel, ya no va a ser pues la misma aportación de aprendizaje para ustedes. El primer problema dice: denotemos con P la probabilidad de algún evento. Trace la gráfica de la cantidad de información ganada por la ocurrencia de este evento para P entre 0 y 1. El 2 dice: una fuente emite uno de 4 posibles símbolos durante cada intervalo de señalización. Los símbolos ocurren con probabilidades 0,4, 0,3, 0,2 y 0,1. Encuentre la cantidad de información ganada cuando la fuente emite cada uno de esos símbolos. Y el tercero: una fuente emite uno de 4 símbolos, S0, S1, S2 y S3, con probabilidades 1/3, 1/6, 1/4 y 1/4 respectivamente. Los símbolos emitidos por la fuente son estadísticamente independientes. Calcule la entropía de la fuente. Anoten estos problemas en papel, resuelvan cada uno de ellos y entonces posteriormente verifiquen en este video la solución. No tiene nada de complicado, nada más tiene que ver con la ratificación de los conceptos que hemos visto. El primero: denotemos con P la probabilidad de algún evento. Insisto, trace la gráfica para la cantidad de información ganada por la ocurrencia de este evento para P entre 0 y 1. Bueno, pues esto ya lo hicimos para el caso de la moneda. Para el caso de la moneda vimos que la gráfica que obtenemos es esta. La cantidad de información por cada evento, pues ya sabemos que es lo que vemos en pantalla. El logaritmo base 2 del inverso de la probabilidad de ocurrencia. En el eje de las X tenemos la probabilidad, en el eje de las Y tenemos la información que aporta. Y bueno, si hacemos la gráfica, vamos a ver que obtenemos eso. En el ejemplo de la moneda alterada, veíamos cuánto era la información para P igual a 0.9 y cuánto era la información para P igual a 0.1. Segundo problema. Vamos a denotar el evento SK que la fuente emite con el símbolo SK. Y entonces, pues la información es exactamente la misma expresión que hemos visto, el logaritmo base 2 del inverso de la probabilidad. Tenemos 4 eventos, S0, S1, S2 y S3. Las probabilidades correspondientes están ahí. Entonces nos piden establecer una tabla para cada uno de esos valores, para la información que aporta cada uno de esos eventos. Para S0 es 1.322, para S1 es 1.737, y para S2 2.322 y para S3 3.322. Para el 3, pues ahora ya nos piden valores específicos de información de cada evento. Ahora lo que nos interesa es el valor promedio aportado por la fuente. La entropía de la fuente pues está expresada como vemos en pantalla para los 4 eventos posibles. Lo desglosamos. Aquí sí va a haber que usar calculadora porque el logaritmo base 2 de 6 pues no lo podemos dar directamente. Si hacen ustedes las operaciones, les pido de favor que las hagan. La entropía de la fuente va a ser 1.959 bits. Es la respuesta para cada uno de estos 3 problemas. Encontrarán problemas similares en la tarea número 1. Ahora vamos a ver
¿Cómo se relacionan los conceptos de entropía y de tasa de información? Estamos enfocados, recuerden ustedes, en el procedimiento que realiza el codificador de fuente en un sistema de comunicaciones digital. Sin embargo, esa información va a pasar finalmente por un canal de comunicaciones. El canal de comunicaciones tiene características intrínsecas que lo hacen tener una capacidad finita en función de la potencia del ruido que existe en el canal. Entonces, ¿cómo se relaciona la entropía y la tasa de información? Si tenemos m símbolos generados por la fuente, desde 1 hasta m, estos son representativos de una variable aleatoria discreta, x vamos a decir, que va a tener algún valor que está en los elementos x1, x2 hasta xm. Cada evento tiene la probabilidad pi de ser emitido y contiene información ii, así como hemos hecho hasta este punto. Al menos uno de los símbolos debe ser emitido, entonces pues la sumatoria desde igual a 1 hasta m de las probabilidades es igual a 1. Eso siempre tiene que cumplirse. Pi es estacionaria, los símbolos son independientes y se transmiten a una tasa de r bits por segundo. ¿Qué significa que Pi sea estacionaria? Bueno, que las medidas que podemos tomar sobre ella, sobre todo el primero y segundo momento, son confiables. Y a esto le llamamos fuente discreta sin memoria. En inglés se utiliza el acrónimo DMS para referirse a las palabras Discrete Memoryless Source. Bueno, si tenemos ese conjunto de valores de información I1, I2 hasta IM, esto puede verse como una variable aleatoria discreta, que tiene información promedio que está dada por su entropía, como lo hemos insistido desde el inicio de este tema. Es esta la expresión. Cuando la base del logaritmo es 2, entonces la entropía se mide en bits por símbolo. Así vamos a relacionar el concepto de entropía con la tasa de información de un canal de comunicaciones. ¿Qué pasa cuando Pi es igual a 0? Bueno, pues tenemos las dos cotas. Tenemos este valor Pi log base 2 de 1 entre Pi va a ser igual a 0. La información va a tender a infinito. Si Pi es igual a 1, entonces, pues bueno, la información va a tender a 0, como lo hemos visto. Ahora veamos, vamos a ver cómo relacionamos el concepto de entropía con la tasa de información de un canal. Este ejemplo nos va a servir para ello. Suponga que una fuente discreta sin memoria está definida sobre el rango de x a igual a x1, x2, x3 y x4, y que las probabilidades correspondientes a cada símbolo son p de x igual a x1 igual a un medio, un octavo y un cuarto. ¿Cuál es la entropía de esta fuente? Bueno, pues ya tenemos la expresión, conocemos, la desplegamos. Les pido a favor a ustedes que lo hagan. Para este ejemplo no necesitamos calculadora, como ustedes verán. Y el resultado es 1.75 bits por símbolo. Ahora, una fuente caracterizada en el dominio de la frecuencia por un ancho de banda de 4 kHz se muestra a la tasa de Nyquist. Recordar el teorema del muestreo y recordar cuál es la tasa de Nyquist, generando una secuencia de valores en el rango menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Con probabilidades como vemos en pantalla, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo y un 16avo. Calcule la tasa de la fuente en bits por segundo. Vamos a ver entonces cómo relacionamos la entropía y la tasa de información. Ya tenemos las unidades de la entropía. Lo desglosamos. Y estos son 15 octavos de bits por muestra, como lo mencionamos en la diapositiva anterior. Ahí tenemos la entropía de la fuente. Y ahora nos piden la tasa de la fuente, o sea, a qué velocidad podemos transmitir en esa fuente. La frecuencia de muestreo mínima es 8 kHz. Eso nos dice el teorema del muestreo. 8000 muestras por segundo. De esta forma, pues la tasa de información va a ser 15 octavos, que es la entropía, multiplicada por 8000 muestras por segundo. Esto nos va a dar una velocidad, una tasa de transmisión en la fuente de 15000 bits por segundo, o 15 kilobits por segundo. Así atendemos este tipo de problemas. En la tarea encontrarán al menos un problema de este tipo. Bueno, esta es una interpretación de la entropía. Otra interpretación de la función de entropía, pues vamos a obtenerla dándonos cuenta que se emiten muchos símbolos por la fuente, no nada más uno. Entonces, n por h de x es la cantidad total de información emitida. Vean que esa expresión ya la vimos cuando estudiamos hace un momento la entropía de una fuente extendida. Conforme la fuente genera r símbolos por segundo, entonces nos va a tomar n entre r segundos emitir toda la secuencia, evidentemente. La información será transmitida a una tasa de n por la entropía dividida entre n entre r bits por segundo. Es la tasa de información. Y entonces pues r va a ser igual la tasa de información a r minúscula por h de x bits por segundo. R minúscula, recuerden que es
la cantidad de símbolos por segundo que genera la fuente. Bueno, esta es otra interpretación de entropía que nos sirve para encontrar cuál es la tasa de información en un canal basados en el conocimiento de la entropía. Tomar nota también de esto también sirve para la tarea. Ahora, en esta última parte vamos a ver cuáles son los conceptos fundamentales aportados por Shannon en su artículo de 1948 en The Bell System Technical Journal, intitulado A Mathematical Theory of Communication. Insistir que este artículo fue fundamental en la historia de las comunicaciones y su descubrimiento pues dio lugar a un desarrollo vertiginoso de las mismas desde 1950 más o menos hasta el día de hoy. La teoría de la información analiza la comunicación transmisor-receptor a través de un canal no confiable, como hemos mencionado desde el inicio del curso. ¿Por qué es no confiable? Porque los canales de comunicaciones están propensos a la potencia del ruido que se añade al mismo. Y esto pues va a requerir un análisis de las fuentes de información, es decir, la cantidad de información, cómo se produce información y cómo puede medirse. También se establecen las condiciones para llevar a cabo una transmisión confiable a través de un canal no confiable. ¿Qué nos dice Shannon? Como vamos a ratificarlo. Que si codificamos adecuadamente la fuente y que si agregamos la cantidad de redundancia adecuada en la codificación de canal posteriormente, podemos lograr una transmisión confiable en un canal que es no confiable, o sea que está afectado por el ruido. Vamos a tener ese compromiso entre compresión y redundancia, como veremos. Shannon aporta tres conceptos principales en su teoría. El primero es la definición de una cantidad válida como medida de información, que es lo que hemos estado estudiando hasta este momento, que debe ser consistente con la comprensión física de sus propiedades. Es decir, tenemos que saber cómo comprimir, cómo codificar la fuente. ¿Qué es lo que dice aquí? Una relación entre la información y la fuente que la genera, que es el concepto de fuente de información. Como vimos, las técnicas de compresión y en otro caso de cifrado, para quienes hacen pues este tipo de cosas en la computación del cifrado, se relacionan con esto. Y esto es lo que veremos en la continuación de este curso, una relación entre la información y el canal no confiable, a través del cual va a ser transmitida. Este concepto nos lleva a la definición de capacidad del canal. Los dos ejemplos anteriores que vimos tienen que ver exactamente con eso. La codificación para la codificación de errores está relacionada con este concepto. En lo que resta de este curso, vamos a ver el siguiente bloque del sistema digital de comunicaciones, en donde veremos que a una secuencia de dígitos que produce la fuente se le va a agregar redundancia con la finalidad de protegerla contra los efectos del ruido. Esa redundancia pues va a ser resultado de una función aplicada sobre los datos, de tal manera, de tal suerte que el receptor decodificando, en el mejor de los casos, pues va a ser capaz de saber si esa secuencia de dígitos está contaminada o no y en qué posiciones, sin solicitar retransmisión. La medida de la fuente de información, la capacidad del canal y la codificación, esos tres parámetros están relacionados por el teorema de codificación de canal. Ya pasamos, vean ustedes, al segundo bloque de las comunicaciones. El teorema de la codificación de canal nos dice, bueno, ya estamos recibiendo los símbolos de la fuente en el segundo bloque de comunicaciones. Y nos dice, si la tasa de información de una fuente dada no excede la capacidad del canal, entonces existe una técnica de codificación que hace posible la transmisión a través de este canal no confiable, con una tasa de error arbitrariamente baja. Esto es magnífico, esto es lo que nos tiene que motivar para el resto del trimestre. La codificación de canal va a ser lo que vamos a estudiar en todo lo que resta del trimestre. Códigos lineales de bloque, álgebra abstracta para conocer cómo podemos manipularlos en su estructura matemática de tal manera que sean adecuados para implementar los circuitos electrónicos. Veremos entonces los códigos cíclicos de bloque. Veremos después los códigos BCH, cómo codificar y cómo decodificar. Veremos entonces cómo se pueden implementar en circuitos electrónicos y finalmente en el curso tendremos que estudiar los códigos convolucionales, que tienen aplicación en varias áreas de las comunicaciones. En este punto les pido que si tienen preguntas vayan organizándolas para que las expresen cuando ustedes consideren adecuado. Gracias por su atención.